Y si el problema no es que hayas fallado en tu proceso, y si el problema es que nadie te dio el mapa completo con las tres capas y el orden correcto, hoy te voy a mostrar exactamente ese mapa. Se llama el método ALMA. Y después de este video vas a entender por qué nada de lo que probaste antes llegó tan profundo como lo que viene. Soy Constamantilla Ashunael, sanadora de las líneas del tiempo, guía espiritual y creadora del método ALMA. Si llegaste a este video sin ver los anteriores, te dejo los links en la descripción. En el video 1 cuento mi historia completa. En el video 2 expliqué por qué los 4 modelos de sanación más populares producen alivio temporal. Este es el tercer capítulo, el del mapa en sí. El método ALMA no nació en un libro, nació en mi propio proceso. 15 años de transitar en mi cuerpo, más de 18 herramientas espirituales y de preguntarme por qué algunas movían algo y otras no. Porque en algunos momentos el cambio se consolidaba y en otros simplemente no duraba. Lo que encontré en ese proceso es lo que hoy te voy a mostrar. No es teoría, es el mapa que yo necesitaba cuando estaba perdida. Y como nadie me lo dio, tuve que construirlo yo. Vamos, porque lo que viene es probablemente lo más importante que vas a escuchar hoy. Hay un costo que muy pocas personas nombran en el mundo del desarrollo personal y espiritual. No el costo del dinero, que también existe, sino el costo del tiempo. Cada año que pasa trabajando herramientas sueltas, sin la secuencia correcta, sin el mapa completo, es un año más de doble vida. Un año más eligiendo desde la carencia en las relaciones. Un año más sintiendo que el propósito está ahí, pero no termina de aterrizarse. Un año más en que el sistema nervioso sigue operando desde el patrón antiguo, porque nadie le dio la alternativa en el lenguaje que entiende, que no es el de las palabras. Y ese costo no es solo personal, es el costo de lo que no pudo suceder en ese tiempo. Las personas que no pudiste acompañar porque estabas ocupada sosteniéndote, el propósito que no se materializó, las relaciones que no se construyeron desde la plenitud, la vida que esperó. El mapa que faltaba responde 4 preguntas que la mayoría de los procesos espirituales y terapéuticos no abordan juntas. Primera, ¿qué llevo que no es mío? No a nivel intelectual, a nivel celular, en el cuerpo, en el ADN, en la memoria emocional que se activó antes de que pudieras pensarlo. La segunda, ¿en qué orden trabajo cada capa? Porque el orden no es arbitrario, tiene una lógica neurológica. Y cuando se ignora, el proceso pierde efectividad, aunque las herramientas sean las correctas. La tercera, ¿cuánto tiempo necesita mi sistema nervioso para consolidar este cambio? No en el tiempo que yo quiera, el tiempo que el cerebro necesita para que el patrón nuevo se vuelva automático. Y la cuarta, ¿cómo hago que lo que transformé dentro se vea en mi vida concreta, en mis vínculos, en mi economía, en mi propósito, en mi cuerpo? El método ALMA responde las 4, en ese orden, con herramientas específicas para cada momento y con acompañamiento que le da al sistema nervioso la corregulación que necesita para sostener lo que va cambiando. Antes de entrar al método, quiero decirte una cosa muy clara. El método ALMA no es un conjunto de herramientas espirituales organizadas en módulos. Es una secuencia. Y la diferencia entre un conjunto de herramientas y una secuencia es la diferencia entre tener todos los ingredientes de una receta y saber en qué orden, en qué temperatura y durante cuánto tiempo se cocina. Puedes tener los mejores ingredientes del mundo. Si el orden está equivocado, el resultado no es el que esperabas. Lo que hace diferente al método ALMA no es ninguna herramienta en particular.
Es el mapa que conecta todas las herramientas en la secuencia que el sistema nervioso puede procesar, integrar y consolidar. Eso es lo que vamos a ver ahora. El método ALMA no nació de la intuición sola, nació de 15 años de proceso personal y del encuentro de ese proceso con lo que la ciencia llevaba décadas confirmando. Hay 3 cuerpos de investigación que validan por qué el método funciona y por qué lo que probaste antes, aunque fue poderoso, no se sostuvo del mismo modo. Primera, la epigenética del trauma. Doctora Rachel Yehuda, Mount Sinai. En 2016, la doctora Yehuda publicó un estudio con 32 familias de sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes. Lo que encontró fue que los hijos heredaron marcadores epigenéticos de estrés elevado sin haber vivido el trauma directamente. El cuerpo lleva memoria de lo que no vivió. Eso significa que puedes sanar tu historia personal y seguir activando patrones que no son tuyos. No porque hayas fallado, sino porque hay una capa anterior a ti que no se ha tocado. Esa es la capa del linaje y el método ALMA la trabaja específicamente. Segundo cuerpo de investigación, el trauma somático, Dr. Bessem van der Kolk, The Body Keeps the Score. Van der Kolk documentó algo que la terapia cognitiva ha tardado en aceptar. El trauma no se almacena en los pensamientos, se almacena en el sistema nervioso, en el cuerpo, en las respuestas automáticas que se activan antes de que la mente consciente pueda intervenir. Por eso puedes saber exactamente por qué reaccionas como reaccionas y seguir reaccionando igual. Comprender el patrón no es suficiente. Necesita liberarse en el idioma que el cuerpo entiende. Eso es lo que el pilar 2 del método ALMA hace. Y el tercer cuerpo de investigación es la neuroplasticidad y el tiempo de consolidación. Philippa Lally, de la University College London. Lally demostró que los patrones necesitan entre 21 y 66 días de práctica repetida para comenzar a consolidarse en el sistema nervioso. Un retiro de fin de semana abre una ventana. Solo un proceso sostenido en el tiempo construye una puerta nueva. El método ALMA está diseñado como proceso, no como evento, con estructura, acompañamiento y tiempo de consolidación integrados desde el inicio. Ahora sí, vamos con los 3 pilares. El primer pilar se llama activar. Y activar no significa estar entusiasmada o motivada. Significa algo mucho más preciso. Despertar con exactitud quirúrgica lo que está dormido, distorsionado o silenciado en ti. ¿Qué está dormido? Tus dones reales. Los que el miedo, el mandato cultural o el peso del linaje no ha permitido que emerjan completamente. El origen verdadero de tus patrones, no la narrativa que construiste sobre ellos, sino de dónde vienen realmente. Y la identidad que existe antes de todas las capas que el mundo te pidió que construyeras. La mayoría de los procesos espirituales y terapéuticos se saltan este pilar o lo hacen de manera superficial, con afirmaciones, con visualizaciones, con análisis de creencias. El problema es que esas herramientas trabajan desde la narrativa consciente, pero los patrones más profundos no operan desde ahí, operan desde el cuerpo y desde el linaje. Antes de poder cambiar algo, necesitas verlo en el nivel donde realmente existe. ¿Cómo se aplica el activar en el método? En el primer pilar hacemos 4 movimientos específicos. El primero es el mapa de identidades. Identificamos con nombre y descripción las versiones que coexisten en ti. La profesional, la espiritual, la hija, la cuidadora, la que nadie ve. Y calculamos el costo real, energético, relacional y vital, de mantenerlas separadas. Muchas personas descubren en este punto que el agotamiento que sienten no es debilidad,
es el costo de sostener una división que no debería existir. El segundo es la lectura del linaje a través de los registros akáshicos y trabajo genealógico energético. Rastreamos los patrones emocionales y relacionales hasta su origen real, no solo en ti, en tu madre, en las madres de tus madres. Identificamos qué es tuyo y qué llegó antes que tú. El tercero es la activación de los dones dormidos, mediante herramientas de lectura profunda, registros akáshicos, angélicos, atlantes, internos de Dios, sistema delfínico de equilibrio y activación. Revelamos los dones que llevas, pero que no han podido emerger. Esto no es opcional ni decorativo. Los dones dormidos son frecuentemente la energía que el patrón usa para mantenerse activo. Y el cuarto es el diagnóstico de capa. Determinamos con precisión en cuál de las tres capas, cuerpo, linaje o identidad, opera tu patrón principal. Esto define qué herramienta usamos primero en el pilar 2. Antes de pasar al siguiente pilar, quiero que hagas algo. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo, te animo a hacerlo. Escribe en un lugar, puede ser en tu teléfono, en un papel, las respuestas a estas tres preguntas. 1. ¿Cuáles son las dos versiones de ti que más raramente pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo? ¿Qué emoción, miedo o patrón reconoces también en tu madre, tu abuela o alguien más de tu linaje? 3. ¿Qué don o capacidad tuya sabes que existe, pero que todavía no has podido desplegar completamente? Lo que escribiste ahí es el mapa de tu pilar a activar. No tiene que estar completo, solo tiene que ser honesto. El segundo pilar se llama liberar y es el corazón del método. Liberar no es catarsis, no es revivir el dolor, no es limpiar con humo y cristales, ni es esperar que algo cambie solo. Es la disolución ordenada de lo que ya no necesita estar ahí, en el orden preciso que el sistema nervioso puede tolerar, procesar e integrar. Y digo orden preciso porque esto es fundamental. Las tres capas se trabajan en secuencia, no de forma paralela, no aleatoriamente, en consecuencia. Y el orden importa porque cada capa prepara el terreno para la siguiente. Capa 1, el cuerpo. El archivo físico del patrón. La primera capa que se trabaja es el cuerpo. Siempre el cuerpo primero. ¿Por qué? Porque el patrón vive ahí, no en los pensamientos, en el sistema nervioso, en la tensión muscular crónica, en la respuesta de activación que se dispara antes de que la mente pueda intervenir. Hasta que el cuerpo no suelte la tensión que sostiene el patrón, cualquier trabajo que se haga en las otras capas tiene menos base. Las herramientas que trabajo en esta capa son el breathwork, que usa la respiración como acceso directo al sistema nervioso autónomo. La sanación pránica, que trabaja el campo energético del cuerpo. El chakra balancing, la activación del ADN, llama azul dorada y la sanación de las rosas de María. Cada una de estas herramientas tiene un mecanismo de acción específico. No se elige al azar. Se elige según lo que el diagnóstico del pilar activar reveló. Capa 2. El linaje. Lo heredado que no es tuyo. Una vez que el cuerpo ha comenzado a soltar, trabajamos la capa del linaje. El linaje es la capa donde viven los patrones que no nacieron contigo, pero que tu sistema biológico lleva como si fueran propios. La memoria de lo que tu abuela no pudo procesar, el miedo que tu madre heredó de la suya, el patrón de relaciones que se repite generación tras generación sin que nadie lo haya nombrado ni liberado. No lo llevas por debilidad, lo llevas por biología y la biología se puede cambiar. La epigenética del doctor Moshe Sif en McKinley demostró que los cambios epigenéticos inducidos por trauma
son reversibles con intervenciones de trabajo sistémico y de cuidado. Las herramientas de esta capa son los registros akáshicos en sus distintas corrientes para leer el libro del alma del linaje, la sanación de las líneas del tiempo, que trabaja el pasado, el presente, el futuro del campo ancestral. El Ho'oponopono arturiano, que limpia memorias compartidas del árbol genealógico, y la sanación lemuriana, que trabaja los traumas ancestrales a nivel multidimensional. Capa 3. La identidad. La fractura que mantiene todo activo. La tercera capa es la que más impacto tiene en la vida cotidiana y la que más se ignora en los procesos espirituales convencionales. La fractura de identidad. Vivir con dos o más versiones de ti misma que no se hablan es el mecanismo que mantiene activas las otras dos capas. Mientras sigas siendo una persona en el trabajo y otra en casa, mientras sigas guardando partes de ti según quien mira, el sistema nervioso no puede consolidar ningún cambio de forma sostenida, porque la identidad fragmentada envía señales de amenaza constante. Y desde la amenaza, el sistema nervioso no puede soltar. Las herramientas que trabajo en esta capa son las llaves cósmicas arturianas, que recalibran el ADN y armonizan los cuerpos sutiles. Los cristales etéricos atlantes, que liberan memorias kármicas de identidad. Y los códigos solares, que reprograman a nivel cuántico los patrones más arraigados en el sistema nervioso y el campo áurico. Aquí hay un ejercicio rápido. 3 preguntas, una por capa. Responde con honestidad. Para el cuerpo, cuando sientes emociones internas, el cuerpo reacciona antes que la mente. Tensión, aceleración, desconexión. Para el linaje, reconoces en ti patrones de relaciones, de dinero, de autoridad, que también ves en tu madre o en tu linaje femenino. Para la identidad, hay versiones de ti que nunca aparecen en el mismo espacio. ¿Guardas partes de ti según quien te mira? La capa donde respondiste siempre o mucho es probablemente la capa dominante, el lugar donde tu proceso necesita empezar. Y si quieres hacer este diagnóstico de forma más completa, con 9 preguntas específicas y tu primer movimiento personalizado, tengo un recurso gratuito llamado el mapa de tus 3 capas. Lo encuentras en la descripción de este video. El tercer pilar se llama materializar y anclar, y es el que resuelve el problema que más frustra a las mujeres que llevan años en proceso espiritual serio. Transformar mucho por dentro y que la vida exterior no cambie de manera proporcional. Puedes tener claridad espiritual profunda, registros akáshicos leídos, patrones comprendidos, retiros completados y seguir eligiendo los mismos vínculos, seguir postergando el mismo propósito, seguir teniendo la misma relación con el dinero y con el cuerpo. ¿Por qué? Porque la transformación interna necesita un puente para aterrizar en la vida concreta. Este puente no aparece solo, se construye. Y construirlo es exactamente lo que hace el tercer pilar. ¿Qué significa materializar? Materializar no es construir algo nuevo desde cero, es dar forma concreta a lo que ya eres. Finalmente, sin pedir permiso. Es la pregunta, ¿cómo vive en el mundo la versión integrada de ti? En este pilar diseñamos 3 cosas juntas. La primera es el sistema de vida. ¿Cómo quieres vivir tus relaciones, tu trabajo, tu economía, tu cuerpo? Cuando ya no operas desde la división, no el sistema ideal platónico,
el sistema que puede existir en tu vida real, con tu historia real, desde quien realmente eres. La segunda es la activación del propósito. Pasar de sé que tengo una misión a esto es lo que hago. Así es como lo hago. Esto es lo que genera. No en teoría, en tu vida concreta, en tu economía, en tu manera de relacionarte con quien te rodea. Y la tercera es el diseño de rituales de anclaje. Los rituales no son solo espirituales, son neurológicos, son la práctica repetida en 21 a 66 días que le dan al sistema nervioso la señal de que el nuevo patrón es el predeterminado. Sin rituales de anclaje, incluso el trabajo más profundo de los primeros dos pilares puede deshacerse bajo presión. ¿Qué significa anclar? Anclar es el componente que más se omite en la industria espiritual y es el que más diferencia produce. Anclar significa sostener el cambio en el tiempo, con comunidad, con rituales y con acompañamiento, mientras el sistema nervioso consolida la nueva forma de operar. No es fuerza de voluntad, es arquitectura. Como cuando construyes una casa, no basta con levantar las paredes. Necesitas el sistema de soporte que hace que se sostenga cuando viene el viento. La comunidad en este pilar no es opcional ni un beneficio secundario. Es un componente biológico del cambio, porque el sistema nervioso se corregula con otros sistemas nerviosos. Y la identidad integrada necesita ser vista y recibida por otros para consolidarse completamente. Un ejercicio práctico. La pregunta de materialización. Una sola pregunta. La más importante de este pilar. Y quiero que la respondas en voz alta, aunque estés sola, aunque suene raro. ¿Cómo viviría mi vida esta semana si ya fuera la versión integrada de mí? Esa respuesta no es un sueño, es el primer mapa de tu tercer pilar. Quiero cerrar el mapa con algo concreto, porque a veces el proceso espiritual se queda en lo abstracto y eso hace que sea difícil saber exactamente hacia dónde vamos. Estas son las 7 transformaciones que el método Alma produce cuando se completa en su totalidad y que son el norte de todo proceso. La primera, la identidad integrada. Serás la misma persona en el trabajo, en la casa, en la práctica espiritual y en tus relaciones. No porque hayas suprimido ninguna parte, sino porque las integraste en una versión coherente que ya no necesita contextos diferentes para existir. La segunda, patrones relacionales reescritos. Saldrás de los ciclos de ilusión intensa, dependencia emocional, decepción y culpa. Aprenderás a elegir vínculos desde la plenitud, no desde la carencia, y a sostener relaciones que te nutran sin diluirte. La tercera, linaje liberado. Sabrás con precisión qué llevas que no es tuyo y habrás hecho el trabajo real, no solo intelectual, de devolverlo con amor. Tus descendientes recibirán menos peso del que tú recibiste. Cuarta, propósito activado y aterrizado. Pasarás de sé que tengo una misión a esto es lo que hago y así es como vivo de ello. No en teoría, en tu vida real, en tu economía, en tu manera de estar en el mundo. La quinta, libertad de visibilidad. Podrás mostrarte completa con tus cicatrices y tus dones, tu rigor y tu profundidad. Y atraerás a las personas correctas precisamente por esa completitud, no a pesar de ella. La sexta, comunidad de pertenencia real. Dejarás de navegar tu proceso en soledad. Tendrás un espejo que te refleja sin competencia ni juicio y una red de corregulación que sostiene el cambio cuando el entorno presiona. Y la séptima, y quizás la más difícil de describir,
Una vida diseñada desde adentro, no siguiendo el mapa que el mundo te dio, sino el que emerge cuando finalmente eres una sola persona. Eso se nota en la calidad de tus decisiones, en la paz del cuerpo, en la claridad de lo que quieres. El método ALMA no te transforma en alguien diferente. Te recuerda quién eras antes de que el mundo te pidiera que fueras otra cosa y te da la arquitectura para que esa persona finalmente pueda vivir en voz alta. Si llegaste hasta aquí y algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, si te reconociste en el mapa de las tres capas, si entendiste por qué tu proceso anterior llegó hasta donde llegó, si entendiste que el método ALMA tiene algo que ninguna otra cosa que probaste tenía, quiero invitarte a dar el siguiente paso concreto. Tengo disponible la sesión de diagnóstico ALMA, 60 minutos contigo y conmigo. En esa sesión identificamos juntas en qué capa opera tu patrón principal, cuál es el primer movimiento específico de tu proceso y si el método ALMA es el camino correcto para ti en este momento. No es una sesión de ventas, es una conversación de diagnóstico honesta. Al final de esa hora vas a saber exactamente dónde estás y cuál es tu próximo paso, con o sin mí. El link para agendar está en la descripción de este video. Y si todavía no estás lista para ese paso, si quieres primero seguir conociendo el método desde aquí, el video número 4 de esta serie es tu siguiente lugar. En él cuento el resultado completo, el antes y el después de pasar por el proceso ALMA, no en teoría, en la vida real. Y si no has descargado todavía el recurso gratuito, el mapa de tus tres capas, el diagnóstico de las 9 preguntas, también está en la descripción. Es el primer movimiento concreto que puedes hacer hoy. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. En los comentarios, aquí abajo, y me interesa genuinamente leer esto, de los 3 pilares que vimos hoy, ¿cuál sientes que es el que más necesitas trabajar tú? ¿Activar, liberar o materializar y anclar? No hay respuesta correcta y no necesitas tener certeza. Una intuición honesta también cuenta. Escríbelo abajo. Si este video te dio un mapa, aunque sea un borrador de uno, guárdalo, porque los mapas necesitan visitarse más de una vez. Y compártelo con esa persona que sabes que está en el mismo lugar, que lleva tiempo en proceso y siente que algo no termina de moverse. Este video puede ser lo que cambie la pregunta que se está haciendo. En el video 4, el último de las piezas maestras, voy a hacer algo diferente. Voy a mostrarte el antes y el después real, mi propio proceso completo, las transformaciones específicas que ocurrieron cuando finalmente dejé de vivir dividida. Y por qué eso, mi historia, es también el mapa de lo que es posible para ti. Si no viste el video 1 o el video 2, todavía los tienes en la descripción. Están diseñados para leerse en orden. Cada uno prepara el terreno para el siguiente. Te veo en el próximo y gracias por quedarte hasta aquí. Eso dice algo de ti.